días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Estamos aquí un jueves mágico, casi viernes, para hablar de las diferentes tipos de conexiones, a qué niveles podemos hacer diferentes tipos de conexiones. ¿Qué es una conexión? Tanto todo el mundo espiritual, y me daría igual en qué ramificación espiritual estés, lo que intentamos es conectar con diferentes puntos energéticos o con diferentes tipos de energía, para que haya una comunicación, para que esto no sea un circuito cerrado y empiece en nosotros y termine en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos abrimos espiritualmente para comunicarnos con deidades, con plantas, hay varios métodos y de varias maneras, ¿vale? A lo largo de la historia nos han contado, dependiendo del tipo de creencia que tengas, nos lo han contado de diferentes tipos de maneras. Todas y cada una de las creencias al final llevan a un mismo sitio, ¿vale? Las canalizaciones son a varios niveles, no todas las canalizaciones son al mismo nivel, ni porque tengas una canalización a un nivel o a otro quiere decir que una sea inferior que la otra, cuando por ejemplo hablamos de videncia y clarividencia. Si queréis más, os dejaré vídeos que esté hablando por aquí de esta temática, o fijaros en el canal a ver todo esto que os estoy hablando. Pero para que tengáis un poquito en cuenta todo esto, los diferentes tipos de canalizaciones, al principio nos tenemos que abrir un poquito en canal para sentir ese tipo de canalizaciones. Hay gente que para canalizar al principio utiliza la meditación. Hay gente que desde niño no se ha cerrado el canal y puede canalizar sin ninguna restricción con muchísimos y cada uno de los elementos. Dentro de la teoría que tenemos hoy en día, a través, ya os he dicho que de las diferentes corrientes espirituales, nos damos cuenta que las diferentes canalizaciones entran de diferentes maneras. Por ejemplo, una persona que cree en los 7 chakras, son las 7 canalizaciones que tiene nuestro cuerpo de mayor apertura hacia el exterior, por la cual transitan pues muchos elementos y muchos tipos de energía. Teniendo en cuenta esto de los chakras, que es muy típico, ¿vale? Y siguiendo con otras teorías de otro tipo de religiones, de otro tipo de derivaciones, nos damos cuenta que esas canalizaciones o esas energías las podemos obtener a diferentes tipos de niveles. Está el nivel espiritual, el psíquico, que el psíquico y el espiritual lo quieren como unir, pero no. Una cuestión es la parte más espiritual, como podría ser una deidad, y psíquico es a través de un ser que físicamente está en nuestro mismo nivel o en nuestro mismo plano, ¿vale? Cuando hablamos de me he puesto en conexión con la planta, una planta está a nuestro nivel, a nuestro plano, nos estamos conectando psíquicamente con la planta. Aunque normalmente la gente lo llama espiritualmente. Espiritualmente es cuando conectamos con un ser desencarnado o con una deidad, ¿vale? Esos son diferentes tipos de planos y hay que controlar. También está la gente que sabe canalizar a través del astral, ¿vale? Porque una planta tiene diferentes tipos de canalizaciones como las tenemos nosotros, y tú puedes encontrar la canalización con esa planta a diferentes niveles. Hay personas que canalizan las energías más terrenales, las espirituales o las propias astrales, ¿vale? Cuando tenemos
Normalmente la humanidad puede controlar esas 3 fases. Hay más fases, pero eso ya sería más complejo y sería un vídeo mucho más largo. Entonces, cuando lo que tenemos, por ejemplo, como personas que los animistas, y yo me incluyo ahí, lo que hacemos es intentarnos coger o recoger de todas las maneras el fruto de esa planta o lo que queremos de esa planta a los 3 niveles. Cuando cogemos de una planta su fruto o parte de la planta o lo que sea, lo que nos interesa es coger los 3 tipos de energías y canalizaciones para después trabajarlo en nosotros o trabajar a nivel brujístico lo que queramos. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es mucho trabajo de muchos años. Cuando trabajamos con una persona, por ejemplo, las personas que normalmente hacen registros acásicos, estaríamos hablando que estarían trabajando a nivel astral, porque los registros acásicos suelen estar en un nivel más astral. Con eso no quiere decir que sea peor, mejor, sino es diferente manera de trabajar. Después están las personas que ven muchísimo a nivel espiritual, el espíritu de la propia planta, el espíritu de las personas, el espíritu. A ese nivel podemos pues ver cierto tipo de elementos o energías que se canalizan a través del espiritual. Y después está la parte física, que es la que nosotros vemos, que es con la que podemos trabajar. Cuando tú trabajas con un elemento, con un espíritu, con algo a nivel dentro de este mundillo, tú lo que quieres es que a nivel espiritual, astral, poderlo llevar al físico. Por ejemplo, cuando hacemos un ritual, cogemos elementos físicos, los canalizamos a nivel espiritual para llevarlo al astral y volverlo a traer a lo físico. Todos estos 3 tipos de canalizaciones es lo que hay que trabajar. Por eso una persona que lleva 2 años, por ejemplo, dentro del mundo espiritual, puede tener una práctica muy bonita y puede canalizar cierto tipo de energías, pero se le van a escapar muchas cosas. Porque llegar al equilibrio físico, psíquico, espiritual y ya si metemos el astral, es mucho trabajo. Son diferentes energías que tienen que ir combinándose entre sí. Y lo que tienes que hacer es que esas energías vayan, que titubeen lo menos posible, ¿vale? Todo esto lo tienes que llevar y transmutar. ¿Complicado lo que estoy diciendo? Sí, es bastante complicado. Cuando trabajamos como brujos, brujas, lo que hacemos es trabajar mínimo a 2 niveles. Mínimo. Las personas más principiantes trabajan a 2 niveles. Porque llevamos desde la parte física a la espiritual o a la psíquica. Y hay gente que puede trabajar hasta el astral. Pero trabajar en los 2-3 niveles estaría bastante aceptable. Por eso, cuando no sabes dominar un poquito las energías, es bastante complicado. Por eso hay muchísima gente que se empeña mucho en trabajar los registros acásicos, porque estás trabajando a un nivel y esos registros acásicos también hay que saberlos llevar a nosotros, o traerlos a nosotros, o saber canalizar. Porque sepas descifrar unos registros acásicos, está muy de moda decir eso, lo de los registros acásicos. Yo lo llamaba de otra manera, pero me la voy a reservar el nombre porque después todo el mundo dice, no, si yo también lo llamo. Total, chicos, que cuando hacemos cierto tipo de trabajos, tenemos que llevarlo a varios puntos, regular las energías a varios niveles. Por eso un trabajo de brujería no es lo mismo una persona
que hace un ritual o un pequeño ritual en su casa no es lo mismo que lo haga una bruja. ¿Por qué? Porque supuestamente la bruja va a hacerlo mínimo a 3 niveles. Una persona en su casa lo lleva de lo espiritual o de lo astral, es muy difícil, pero de lo psíquico o espiritual a lo físico, atraer algo que quiere. Por eso siempre ha estado tan de moda el poder de la atracción a través de la materia, por ejemplo, hacer un pequeño ritual casero en tu casa. Casero en tu casa. Bastante... Bueno, vosotros me entendéis. Entonces, cuando nosotros canalizamos, por ejemplo, una persona que echa un tarot, un oráculo, una persona que lee un tarot o un oráculo, lo que hace es hacer con los registros, porque estos son registros. Cada cartita de estas es un registro que tú tienes que saber, porque la persona que ha creado el tarot o el oráculo ha hecho un registro, ¿vale? En el cual las personas que utilizamos los oráculos o los registros hacemos y utilizamos para traerlo hacia nuestro lado, ¿vale? Entonces, cuando utilizamos... Claro que el oráculo es una herramienta. Quien realmente tiene la fuerza es el tarotista o la tarotista o lo que sea. Pero utilizamos el registro del tarot, del oráculo, del Lenormand, de lo que sea, y hacemos una canalización a través de ahí. Claro, una persona que realmente es buena en el oficio. Porque si tú echas el tarot y simplemente echas el tarot, lo que estás haciendo es hacer un juego del azar. Porque si tú no haces ningún tipo de registro, ni mueves ningún tipo de energía, lo único que estás haciendo es un juego del azar, ¿vale? Utilizarlo como se hizo en un principio el tarot y utilizarlo como un juego del azar, porque el tarot al principio era un juego del azar, es como el Lenormand. El Lenormand en sus inicios era un juego de azar, o la baraja española en sus inicios era para jugar. Se utilizaron esos registros de juego para llegar a hacer algún tipo de adivinación, algún tipo de exploración en la persona, algún tipo de... ¿Vale? Porque tú, como persona que utilizas cierto tipo de registros, una persona que sabes canalizar hacia cierto tipo de cosas, no sepas hacer una cosa o no te funcione a ti, no quiere decir que no funcione al resto del planeta o las cosas no se hagan de esa manera, ¿vale? Entonces tenemos que tener siempre en cuenta, uno, lo que los demás hacen y lo que tú haces con todo eso, ¿vale? ¿A qué niveles estás trabajando tú? Y me da igual, con un tarot o con una planta. Porque tú no puedas ejercer un control sobre la energía o hacerla a esa planta una conexión con ella para llegar a tus objetivos, no quiere decir que los demás no lo sepan hacer. Por ejemplo, esto no me vale para el tarot para decir, no, yo es que el tarot no lo estudio, simplemente el tarot yo me dejo guiar por mi intuición. Vale, pero el tarot tiene un registro y si tú no sabes canalizar ese registro, el señor que hizo este oráculo, la señora, porque en esto es una señora, la persona que hizo el tarot tiene un registro y tú no sabes leer ni sentir, ¿cómo puedes leer el tarot? Tú estás haciendo a lo que a ti te venga en gana. Estás utilizando como juego de azar, como se hacía en un principio. Entonces,
dependiendo del tipo de canalización, dependiendo a qué niveles quieras trabajar, porque hay personas simplemente que tienes que trabajarlas a nivel espiritual, a nivel psíquico o a nivel astral, ¿vale? Las energías que esa persona tenga revueltas, tú tienes que saber dónde están, saber canalizar, saber controlar todo eso. Entonces, normalmente cuando una persona viene a ti, por ejemplo mis pacientes, cuando vienen a mí y me dicen algo, lo primero que hago es consultar a un oráculo, para que el oráculo pueda leer a la propia persona y yo a través de ese oráculo que yo tengo registrado y preparado para hacer ese chequeo, me venga y me diga, yo puedo sentir parte de las cosas por la energía de la persona, pero el oráculo, el tarot o lo que yo vaya a utilizar con esa persona todavía me va a dar más información y me va a completar parte del puzzle que yo tengo, ¿vale? Porque yo sé una parte de las piezas del puzzle, pero si yo utilizo un oráculo me dan las piezas y así puedo completar la información. Por eso cuando después hago el tratamiento a la persona va tan bien, porque primero yo tengo que consultar. Bueno, pues esto tiene que ver todo el tiempo con las canalizaciones. Hay muchos sistemas de trabajar, muchos tipos de canalizaciones. Y eso es perfecto y maravilloso. Ponte a prueba, trabaja cada una de tus canalizaciones, tanto a nivel psíquico. Por ejemplo, hay muchísima gente que a nivel astral lo hace a través de lo onírico. Y es perfecto y maravilloso. Trabaja con lo onírico para poder trabajar lo astral y tal. Perfecto, chicos. O sea, todo está genial. Pero es mucho probar y probar y probar y probar. No lo haces de la noche a la mañana. Todo lleva sus tiempos. Y eso es lo importante de todo esto. Y nada, espero que hayáis entendido un poquito lo que yo os he querido decir. No estoy infravalorando a nadie porque cada uno tenemos nuestro camino, nuestras maneras de hacer las cosas. Y hay a veces que tiene que venir alguien a que te dé esa chispita que te hace falta. Nada, sobre todo limpiar mucho vuestras canalizaciones, que en mi caso yo sí que creo mucho en la canalización de los 7 chakras y todas esas cositas, estar equilibrados, lo más sanos espiritualmente posible y sobre todo, con la caquita lejos de nuestra vida, tanto las caquitas de personas como las caquitas energéticas, como todo eso, lejos de vosotros. Y es lo único que os puedo decir hasta ahora. Espero que os haya gustado. Si os gustaría que profundizara más, por favor dejármelo en comentarios, darle muchos likes, seguirme por todas y cada una de mis redes sociales, porque en todas y cada una de mis redes sociales subo diferentes cosas. No soy la típica pesada que lo subo todo a las mismas redes sociales. Porque no me gusta. Porque no me gusta. Os aporto información diferente y variada en cada una de mis redes sociales y yo es que lo digo. De vez en cuando sí que repito, sí lo digo. Pero bueno, espero que os haya gustado, que muchísimas gracias por estar ahí. Recordad que tenéis un vídeo por aquí por si acaso no lo has visto, échale un vistacillo. Te dejo otro vídeo por aquí por si acaso no lo has visto, échale un ojillo. Y también te dejo una burbujita por aquí para que te suscribas a nuestro canal y que nos vemos en el siguiente vídeo. See you tomorrow.